ahora que tenemos los elementos, entonces vamos a dibujar. Yo me he propuesto hacer 3 ejercicios. Uno es un cuadrado que tiene 6 metros por 6 metros y está en escala 1:100. Otro que es un rectángulo que mide 18 metros de base y 5 metros de altura y está en escala 1:200. Y una tercera figura que es un triángulo, donde los datos que tengo es que la base mide 4 metros, la vamos a dibujar en escala 1:50 y los dos ángulos que son adyacentes a la base, uno mide 39 grados y el otro mide 54 grados. Empecemos. Para nuestra materia lo que nos conviene usar son hojas cuadriculadas, porque acá es lo más fácil para nosotros. Lo que vamos a dibujar siempre son figuras muy simples y algunos ángulos, entonces la hoja cuadriculada es una ayuda perfecta. No necesitamos más que esto. Pero puede ser que no tengamos hoja cuadriculada en este momento. No importa. Yo por ahora voy a trabajar en una hoja cuadriculada. Hagamos de cuenta que ustedes encuentran una hoja cuadriculada o están reciclando. Y entonces veamos cómo dibujar en nuestro cuadrado de 6 metros por 6 metros. Tengo acá, yo también como estoy trabajando en una situación óptima, digamos, tengo mi escalímetro. ¿Ven? En este escalímetro, si ustedes tienen uno de estos, se fijan dónde está la escala 1:100. Ahí dice 1, 2 puntos, 100. Esto se lee 1:100. En esta escala entonces yo tengo mis números 0, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no es cierto? Cada una de estas distancias que tengo acá está representando 1 metro. Entonces, como yo tengo que dibujar un cuadrado de 6 metros, voy a utilizar hasta el 6, esa medida. Entonces voy a dibujar acá, me voy a poner en una de las líneas que ya tiene la hoja. Y voy a trazar desde el 0 hasta el 6, hasta ahí. Desde el 0 hasta el 6. Ahora voy a aprovechar la línea vertical que tiene también la hoja, que ya viene, digamos, con el cuadriculado perpendicular, y como yo tengo que dibujar un cuadrado, entonces voy a aprovechar los 90 grados que ya la hoja me los da. ¿Ven? Ahí voy hasta el número 6. Fíjense que nunca estoy cambiando de escala. Siempre estoy trabajando con la misma escala. Y acá tengo la base hasta el número 6. Y del otro lado hasta el número 6. Ahí está mi dibujo. ¿Lo podría haber hecho con regla? ¿Con una regla común? Sí, porque los centímetros de la regla coinciden con la escala 1:100. Entonces el 1 centímetro es lo mismo que el 1 metro de la escala 1:100. Entonces yo esto tranquilamente lo podría haber hecho con una regla común. También lo podría haber hecho sin ninguna de las dos cosas, digamos, porque si tuviera un elemento que estoy utilizando como regla y que no tuviera centímetros, como por ejemplo esto, ¿ven? Yo total contando los cuadritos también lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque cada cuadrito tiene medio centímetro, entonces yo acá tengo que contar 12 cuadritos son 6 centímetros. 12 cuadritos son 6 centímetros. ¿Qué más le tenemos que hacer a este dibujo para que sepamos que lo que hemos dibujado es un cuadrado de 6 metros por 6 metros? Lo tenemos que acotar. Entonces vamos a trazar a 1 centímetro de distancia. Voy a trazar una línea de cota. ¿Ven? Es una línea
paralela a la que ya había hecho. Y esa línea de cota, a esa línea de cota le voy a marcar dos líneas de referencia. Miren las líneas de referencia que son. Continúan desde el punto donde esa línea, que es la que voy a medir, desde donde termina en este caso, hasta donde empieza. Es el principio y el final de esa medida. Esa medida la trasladé acá abajo. Esas dos líneas verticales que me indican cuáles son los puntos principio y final de mi medida se llaman líneas de referencia. A esas líneas de referencia les voy a dibujar ahora una línea que pasa justo por esa intersección, ¿ven? Que está a 45 grados. Esa pequeña marquita que le hice ahí se llama flecha. Y entre medio de las dos flechas voy a escribir la medida real, que son 6 metros. Lo mismo voy a hacer ahora con la medida vertical. Entonces voy a trazar una línea de cota que es paralela a la línea que yo voy a medir. Sobre esa línea de cota voy a dibujar dos líneas de referencia. Una que me está indicando el principio de esa medida y otra que me está indicando el final de esa medida. ¿Ven? Una en el principio, otra en el final. Ahí está la línea de referencia. Donde se cruza la línea de cota con la línea de referencia, dibujo una línea que está a 45 grados. Eso se llama flecha. Es cortita la flecha, ¿ven? Pero bien marcada. Entonces ahora, sobre la línea de cota, voy a escribir la medida real que medía esto. Son 6 metros. Ahí quedó terminado mi dibujo. Ahí quedó terminado mi dibujo. Vamos al segundo ejercicio ahora. El segundo era un rectángulo. Hagamos de cuenta que yo no tengo esa hoja cuadriculada. Me tomé el trabajo de dibujar una hoja cuadriculada. No es muy grande, pero yo con mi regla hice los cuadritos de medio centímetro por medio centímetro y los dibujé uno por uno. Ahora, ¿qué hago con esto? Tomo una hoja que esté en blanco. Voy a tomar una hoja que esté en blanco y lo voy a poner encima de esta cuadrícula. ¿Ven? Si me fijo bien, yo acá puedo ver cómo se transparentan las líneas de la cuadrícula que está abajo. Y entonces voy a dibujar sobre esta hoja en base al cuadriculado que tengo abajo. ¿Ven? Simplemente también yo podría dibujar sobre la hoja en blanco, sin la cuadrícula. Entonces vamos a hacer nuestro rectángulo. Voy a hacer primero una línea de referencia. La línea de referencia es una línea suave, ¿ven? No apreté mucho el lápiz. Sobre esa línea voy a hacer una marquita en vertical. Hice esto, acá se los voy a mostrar bien. Hice eso para obtener un punto. El punto está justo donde se cruzan las dos rayitas. Entonces, voy a tomar mi super transportador y voy a dibujar y voy a colocar el transportador sobre la línea horizontal.
¿Ven? La base del transportador la pongo bien prolijita sobre la línea de referencia que había hecho primero. Y voy a cuidar que la marquita que había hecho en vertical quede justo en el centro de la circunferencia, acá donde tengo marcado. Entonces ahora voy a marcar acá en el 90. Estoy marcando un ángulo de 90 grados porque ya sé que los rectángulos tienen 4 ángulos de 90 grados. Mucho de esto que yo estoy haciendo ustedes ya lo saben. Si ustedes ya lo saben, entonces adelanten un poquito el video. Pero puede ser que alguien no lo sepa. Entonces por la duda lo damos. Acá voy a trazar entonces una vertical, uniendo esa marquita que había hecho arriba con la de abajo. Ahora ya tengo dos líneas de referencia perpendiculares. Y voy a agarrar mi escalímetro. Vamos a buscar la escala 1 en 200. Este escalímetro no tiene escala 1 en 200, pero sí tiene escala 1 en 20. Ahí dice, ¿ven? Escala 1 en 20. Si esta es la escala 1 en 20, entonces la escala 1 en 200 quiere decir que donde acá dice 1, en realidad son 10. Si ven que acá está dividido en 10 partecitas, en 10 marquitas largas, entonces cada una de estas marquitas va a ser 1 y acá donde dice 1 es 10. Entonces acá yo voy a medir los 18 metros. Acá tengo 10, 15, 16, 17 y 18. Y ahí voy a marcar los 18 metros. Lo mismo voy a hacer un poquito más arriba, en cualquier lugar, pero siempre pongo el 0 en esta línea vertical que ya había hecho y busco el 18. Ahí. Los 18 unidades en esa escala. Entonces ahora voy con la regla y marco entre las dos rayitas una línea que es exactamente paralela a la que había hecho antes. Si yo no tuviera este escalímetro, usaría el que habíamos hecho en el videito. ¿Ven? Acá lo tengo. En este escalímetro que yo había hecho en el video, para el otro video, tengo la escala 1 en 200 en negro. Acá lo dice. Estaba hecha con lapicera negra. Entonces yo acá con este escalímetro voy a medir los 5 metros que tengo que tener en vertical. Vean, ahí está el número 5. Esta rayita es el número 5. La voy a poner en la línea de referencia que había hecho abajo. Y acá voy a marcar en el 0. O sea, del 0 hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a poner esta línea en el 5 y voy a marcar en el 0. Ahora voy a tomar mi regla y voy a unir esos dos puntos. Bueno, fíjense que yo acá, miren, no tuve ningún cuidado de que las líneas se pasen de los vértices. Están más largas de lo que corresponden. Pero no importa eso, porque yo dibujé clarito. Ahora voy a repasar, pero voy a repasar solamente la figura que a mí me interesa. Entonces, vamos a repasar las líneas, dándole un poquito más de tensión al lápiz, pero empiezo justo en el punto donde quiero y termino exactamente en el punto donde terminan los 18 metros. Acá también. Voy desde este punto exactamente hasta este punto donde está la otra línea vertical. Ahora me voy a poner acá. Dándole un poquito de presión a la mano. Y miren cómo quedó. ¿Ven?
no borro las líneas que sobran, porque total quedaron claritas y está perfectamente visible la figura que yo quería dibujar. La vamos a acotar ahora. Entonces, con mi regla me voy a poner a 1 centímetro, voy a marcar 1 centímetro ahí, 1 centímetro acá. Ahí voy a trazar una línea de cota. Siempre la línea de cota es un poquito clara. ¿Ven? Donde empieza, esta es la medida que estoy por acotar, ¿ven? Estos 5 son los que voy a acotar. Entonces, desde el principio de esa distancia, me alejo un poquito, pero hago una línea de referencia. Y acá también. Hasta el final de esta distancia, ahí me alejo un poquito y hago una línea de referencia. Y después trazo una flechita a 45 grados. Y sobre esa línea de cota, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar lo que decía el dato de mi ejercicio, que era 5 metros. Tengo que anotar la medida real. Ahora vamos a hacer lo mismo abajo. Marco 1 centímetro, 1 centímetro. Dibujo la línea de cota que es paralela a la línea que voy a medir. Yo voy a medir esta distancia de acá hasta acá. Esta línea es lo que yo voy a medir. Y entonces dibujé la línea de cota en forma paralela. Ahora, desde acá donde empieza esa distancia, me alejo un poquito y hago una línea de referencia. Acá también. No justo desde el punto, sino que me alejo un poquito y hago la línea de referencia. Después, justo en la intersección, trazo la flechita a 45 grados. No tiene forma de flecha, pero se llama flecha. ¿Ven? Y acá arriba le voy a anotar cuánto era la medida real. La medida real eran 18 metros. Metros. No centímetros ni otra cosa, sino lo que decía el dato del problema. Decía que tenía que medir 18 metros. Ahí se ve. Muy bien. A esto que hice acá, después le voy a sacar una foto y lo voy a enviar para que me lo corrija. Si yo no tuviera hojas para reciclar, no tuviera hojas, miren que yo acá estoy usando hojas usadas, ¿ven? Ni siquiera es una hoja nueva, pero si no tengo una hoja que esté en blanco, les puedo hacer otra sugerencia. Yo acá encontré un vidriecito, ¿ven? Podría haber sido de un cuadrito, qué sé yo, de cualquier cosa. Y entonces voy a poner abajo una hoja blanca, como para ver, digamos, ¿no? No este fondo azul oscuro, digamos, que no me deja ver. Pero bueno, voy a poner una hoja clara acá abajo como para poder ver. Y ahora no voy a trabajar con el lápiz, porque el lápiz arriba del vidrio no marca, pero sí una fibra. Entonces, con esta fibra voy a hacer el tercer ejercicio, que es el triángulo. Entonces vamos a dibujar acá una línea de referencia. Ahí está la línea de referencia. Sobre esta línea, con mi escalímetro, busco la escala 1 en 50. La escala 1 en 50 está en rosa, ¿ven? Son los numeritos rosa.
Y dice que la base de este triángulo son 4 metros. Entonces voy a poner el escalímetro sobre la línea y voy a marcar en el 0 y en el 4. Otro dato que me decía el problema era que adyacente a esta línea hay un ángulo de 39 grados y un ángulo de 54 grados. No me dice de qué lado está cada uno, pero no importa, donde lo ponga va a estar bien. Uno de 39, uno de 54. Empecemos con el de 39 acá en el lado izquierdo. Entonces, voy a utilizar el transportador, medio transportador, ¿ven? Medio transportador, que va desde el 0 hasta el 180, porque 39 es menos que 180 y 54 es menos que 180. Entonces, para mi comodidad, lo voy a utilizar a la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apoyar el transportador sobre la línea negra, sobre la línea de referencia, haciendo coincidir el centro del círculo con la rayita que había dibujado acá, con la marquita que había hecho a la izquierda. Y con el transportador prolijamente ubicado, entonces voy a buscar ahora los 39 grados. ¿Se acuerdan que las líneas estas negras estaban de 30 en 30? Entonces yo acá tengo 30, ahí tengo 30. Y las marquitas verdes iban de 3 en 3. Entonces, 30 y una marquita verde son 33. Más 3, 36, más 3, 39. Ahí. Entonces, hago la marca de donde tengo que llegar con la línea. Ahora vamos a unir con una línea ese punto que estaba en el centro del transportador con ese punto con esa marquita que yo encontré en el borde del externo del transportador. Unimos esos dos puntos y acá, ahí se formó el ángulo de 39 grados. Lo voy a anotar acá para que se vea. 39 grados, ¿ven? Ahora voy a hacer el otro ángulo que está del otro lado. Ahí tengo mi línea que está, mi marquita que indicaba que acá abajo había 4 metros. Entonces, ¿cómo va a ser esta línea? Esta va a ser una línea que va a ir ahí, ¿no es cierto? Porque ahí se va a cerrar mi triángulo. Por lo tanto, el ángulo que yo voy a buscar está de este lado, no está de este lado. No está de este lado, no. Está de este lado el ángulo que yo estoy buscando. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo coloque el transportador ahí, apoyado sobre la línea de referencia y el centro coincidiendo con esa marquita, yo no voy a contar los 54 grados acá desde el 0, porque no es de este lado donde yo estoy buscando el ángulo, sino que lo estoy buscando de este lado. Y como yo acá tengo el 180, entonces yo a 180 le tendría que restar 54. Hagamos una cuenta acá. 180 grados menos 54 grados, 10 menos 4, 6, este quedó en 7, menos 5 son 2 y este quedó en 1. Serían 126 grados lo que yo tengo que buscar. Entonces, si acá yo tengo el 120, acá tengo el 120, acá una rayita más sería el 123 y una rayita más sería el 126. Ese es el que tengo que buscar, el 126, ¿ven? Porque yo acá le he restado los 54 grados, acá en total había 180 y yo
resté 54, me quedó ahí 126. Voy a sacar esto y voy a trazar una línea entre ese punto que coincidía con el centro y esa marquita que estaba en el borde. Esta me queda un poquito corta. La voy a alargar un poquito. Ahí está. ¿Ven? Este es mi ángulo de 54 grados. Esta base, que era la que yo sabía cuánto medía, desde acá hasta acá, la voy a acotar para que todos los datos que estaban en el problema estén también en el dibujo. Entonces, con mi regla común y corriente, voy a medir 1 centímetro. Un centímetro. Ahí voy a trazar una línea paralela a la que quiero medir. ¿Ven? Y ahora, fíjense que yo voy a volver a poner mi transportador en el punto donde ya lo había puesto antes, en el mismo lugar, y voy a marcar el 90 grados ahí, ¿ven? Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a poner el transportador en posición sobre ese punto y bien sobre la línea horizontal y voy a marcar los 90 grados. Ahí. Entonces ahora, ¿por qué hago esto? Porque la línea de referencia tiene que ser perpendicular a la línea que estoy midiendo. Entonces desde acá, ¿ven? Voy a cortar ahí, un poquito más abajo del punto, no lo hago tocando el punto, la línea de referencia. Y acá lo mismo, como si yo tuviera que unir esa marquita con esta, pero me vengo solamente acá abajo, ¿ven? Donde yo preciso la línea. Ahí. ¿Ven como las líneas que se refieren a esos puntos están justo en la distancia que yo tengo que medir? Y ahora le hago la flechita a 45 grados. Y acá en el centro voy a escribir el dato de lo que eso medía, que son 4 metros. ¿Ven? Miren. Miren lo que quedó. Eso es lo que quiero. No importa sobre cuál soporte nosotros estamos trabajando, porque total, lo único que yo preciso que ustedes hagan es sacarle una foto y mandármela. Como hice esta desprolijidad acá, entonces con un trapito, un poquito de alcohol, también puede ser agua y detergente, cualquiera de las dos cosas, lo voy a limpiar y ahora sí, tranquilamente le voy a sacar una foto, y eso es lo que voy a mandar. Hagamos de cuenta que no tengo un vidrio, entonces no tengo una hoja. ¿Qué puedo usar para poder cumplir con el ejercicio? Miren, yo acá tengo una tablita. Esta tablita la usamos en la cocina. Yo en esta tabla puedo dibujar con lápiz.
y después, para que no me reten, lo borro con una goma. Después que le saqué la foto, lo borro. Pero si no quiero hacer eso, puedo agarrar una bolsita, ¿ven? Voy a poner la tablita acá dentro de la bolsa. Lo voy a alisar bien, lo voy a alisar perfectamente, lo mejor que pueda. Lo mejor sería que uno esto lo pusiera bien ajustado y sujeto en la parte de abajo con una cinta scotch. Lo voy a hacer para no hacer tan largo el video, pero una vez que esto está bien liso, acá voy a trabajar arriba de esto como si fuera vidrio. Entonces uso la fibra y uso la regla, como había hecho antes. Hago una línea de referencia, mido con mi escalímetro. Esto medía 4 metros en escala 1:50, voy desde el 0 hasta el 4 en la escala rosa. Pongo el transportador en la primer marquita y bien apoyado sobre la línea, la marquita justo en el centro y bien apoyado sobre la línea. Busco los 39 grados, 30, 33, 36, 39, marco en el 39, saco. Ahora voy desde el punto donde se cruzaban las dos marquitas ahí, desde ese punto hasta esa marquita que hice ahí. Ese ángulo tiene que quedar perfecto. No voy a tomar otro punto que no sea la intersección de las dos líneas. Ahora acá voy a marcar el ángulo. 39 grados. En este otro extremo pongo el transportador en su lugar. Busco el ángulo de 126. 3, 6. Acuérdense que las rayitas verdes van de 3 en 3. En este transportador, ¿no es cierto? En los que se compran están de 1 en 1. Y ahora voy desde ese punto donde se cruzan las dos rayitas hasta esa marquita que hice ahí. Y este ángulo que está de este lado es el de 54 grados. Ahora voy a trazar una paralela a la base, justo a 1 centímetro de distancia. A 1 centímetro de distancia. Con esto voy a marcar el ángulo de 90 grados en cada punto. Este ángulo de 90 grados pasando por ese punto. Y ahora en este otro extremo el ángulo de 90 grados. Ahí. Ahora voy a unir S con S, pero no todo el largo, sino solamente acá abajo, la línea de referencia de la cota, un poquito separado del punto. Le voy a hacer la flechita, que es una rayita a 45 grados, no es exactamente una flecha, sí, se llama flecha pero no es. Y acá abajo voy a anotar 4 metros, que es la medida real de esta base. Si hay algo que no me gusta acá como quedó, que me salió mal o lo que sea,
puedo agarrar un poquito de alcohol, un trapito y limpiar. Lo que no me gusta lo puedo borrar. Una vez que lo tengo listo, le saco una foto. Le saco una foto. Le voy a sacar una foto y lo voy a mandar. Con eso es suficiente. Para mí eso está más que bien. Pueden inventarse otros soportes si ustedes disponen de otros elementos que les pueda ser útil. Por mí, utilizar la creatividad está muy bien. Recuerden que nosotros en nuestra profesión, tarde o temprano vamos a trabajar en una obra, vamos a trabajar en el campo. Y muchas veces estos dibujos los vamos a hacer en la tierra porque tenemos que dibujar en la tierra el replanteo de lo que vayamos a construir, o a veces vamos a dibujar sobre otros soportes también. Entonces no me parece nada incorrecto aprender a dibujar sobre cualquier plano. Y además de estos mismos ejercicios que hice yo, lo que van a tener que hacer ustedes es dibujar la canchita a escala, en escala 1:500. La mayoría de ustedes me han entregado el trabajo sin escalas, lo han hecho como un esquema porque no saben utilizar las escalas. Los felicito porque ustedes había algo que no lo sabían hacer, pero el trabajo lo cumplieron lo mismo hasta los conocimientos que tenían. Perfecto. Entonces ahora lo vamos a volver a hacer, pero ya que hemos aprendido a dibujar en escala, entonces lo vamos a hacer como se pidió en escala. No, en estos dibujos nosotros no cambiamos la escala, o sea, si nosotros estamos haciendo un rectángulo, la misma escala que utilizamos para una de las dimensiones, el ancho en este caso, la utilizamos para el alto. No la misma medida, sino la misma escala. O sea, con la misma escala, sin cambiar la escala del escalímetro, sino con la misma escala, mido la base y mido la altura, sin cambiar de escala. Hay algunos dibujos donde se puede cambiar la escala entre la base y la altura, pero nunca va a ser un dibujo que hagamos nosotros en nuestra materia. En otras materias ya se lo van a enseñar, pero en nuestra materia nosotros todos los dibujos que hagamos van a tener la misma escala, tanto en la base como en la altura o cualquiera de las dimensiones que tenga nuestro dibujo. Siempre vamos a medir con una sola escala. Si este dibujo está en escala 1:100, todo se midió con escala 1:100. Si el dibujo estuviera en escala 1:200, entonces todo el dibujo está hecho con el escalímetro en la escala 1:200. Si el dibujo está hecho en 1:50, todas las medidas que tengo para hacer están con el escalímetro en 1:50. Bueno, muchísima suerte, chicos, y mándenme las fotos de estas 3 figuras geométricas igual que las mías, más la canchita sola, sin los jugadores, sin las trayectorias, sin nada.